días 11:20 de la mañana de este jueves 3 de marzo. Estamos comenzando y arrancando un mes en el que, bueno, yo esperaba que hiciera mejor temperatura, pero hay que ver que ha empezado el mes con fresquito, ¿eh? Ha empezado el mes con una heladita que en algunos lugares ha venido muy bien para las viñas, como La Rioja, pero en otros lugares para las alcachofas, pues se la han cargado. ¿Y por qué me he enterado yo de esto? Porque yo soy simulista y he dicho, me voy a preocupar de enterarme de todas estas cosas para mañana decírselo a Juan. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos ¿Tengo días. razón o no? Sí, claro que tiene razón. En La Rioja a las viñas le ha venido muy bien estos fríos, porque necesitan para su época de letargo, pero sin embargo las primeras alcachofas se han helado. ¿Qué vamos a hacer? A todo el mundo no le puede venir bien, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a pensar que el frío viene bien para curar los jamones de nuestra tierra. También importante, sí, y ya señor. está, vamos. Algo hay que ser positivo, siempre hay que ser positivo. Bueno, Juan, esta semana Surplan nos trae unas plantas pequeñitas, pero que decoran mucho. Sí, esta semana vamos a hablar de una planta que quizás no sea muy conocida, que posiblemente la veamos al pasar, la vemos así muy pequeñitas en las tiendas y tal. Nos llama la atención, pero quizás no hayamos comprado ninguna, porque no sabemos cómo cuidarlas posiblemente, ¿no? O si hemos comprado alguna vez, posiblemente se haya muerto rápidamente porque, bueno, no nos han explicado exactamente los cuidados que tiene. Son muy simples, pero tienen unos cuidados muy especiales. Es una planta, en realidad es una planta muy bonita. Estamos hablando de la Fitonia. La Fitonia es una planta procedente de Perú. Bueno, el nombre es de unas hermanas que la trajeron de aquella zona, la introdujeron aquí en todo lo que es Europa y le pusieron el apellido de ellas, ¿no? Que es Fitonia. Es una planta que tiene muy poca familia, en realidad son 2 de familia, o sea, para pelearse poco. Nada, pero además es que aparte de ser muy pocas de familia, es que tampoco que son diferentes. Porque, se pueden distinguir muy bien, ¿no? Sí, perfectamente, porque esta variedad tiene los nervios blancos y sin embargo la otra variedad tiene el nervio rosa rojizo, ¿no? O sea, son totalmente diferentes. Es muy bonita, si nos fijamos en esta planta, asemeja a, ¿qué te diría yo? Si te metes en una hoja y te quedases fijo en una hoja, asemeja a esos ríos con sus afluentes, esas aguas cristalinas de plata. En algunos sitios le llaman la hoja de plata, los ríos de plata. Es un cizañeo de nerviaciones blancas con un contraste perfecto de un verde oscuro extraordinario. Es una planta que se da muy bien, que es una planta de interior, que se da muy bien en el interior. Vive donde quizás otras plantas no vivan. Hemos estado hablando algunas veces de plantas que viven en sitios algo de penumbra, ¿no? Pues mira, por donde esta es otra de las plantas que vive en sitios de penumbra y que a la vez, fíjate, ahora mismo que estamos viendo, bueno, pues si nos vamos a una hoja exactamente, si nos vamos directamente a una hoja y ampliamos, vemos eso que algunas veces vemos en televisión, esos ríos que se ven, sí. Son guapísimos, ¿no? Bueno, pues como te decía, es una planta que vive perfectamente en un interior, que le gusta muchísimo la humedad, le encanta que le eche agua por la hoja. De hecho, pues hoy, hace un momento le hemos echado agua por las hojas, porque, bueno, pero aquí le ha durado poco, la absorbe rápidamente. La va absorbiendo rápidamente, pero no obstante, si tocas la hoja tiene un poquito de humedad. Y además la hoja tiene como un pequeño velo, un vello, que hace que las gotas se queden un poquito retenidas y la va absorbiendo. Le es necesaria ese agua porque la hoja
ahora cuando la has tocado has visto que es muy endeble, muy finita. Entonces, todas las plantas que tienen este tipo de hojas, fíjate cómo, si te metes en esa hoja, fíjate qué contraste de color con el verde oscuro. Las gotas del agua, cómo se quedan, y el agua, efectivamente, el agua la coge en ese vello y la retiene. Lo que hace es retenerla para ella irla absorbiendo poquito a poco, írsela tomando buchito a buchito. Bueno, a su gusto. Exacto. Como te decía, todas las plantas que tengan hojas finitas, que sean hojas endebles, necesitan de humedad, necesitan que tengan humedad en el ambiente, porque una luz excesiva, un rayo de sol sería mortal, pero una luz excesiva lo que haría sería que la hoja se deshidrate inmediatamente. Entonces, por eso necesitan todas tener bastante humedad en la hoja y en el ambiente. Es una planta muy poblada de hojas, ¿verdad? Se queda muy compacta. Es muy compacta, es una planta rastrera, podríamos decir, ¿no? Es una planta que podríamos utilizar a lo mejor no sé, sobre todo siempre que la cambiemos, que sean tarrinas, macetas, bajitas, siempre bajitas, porque la raíz no es demasiado gruesa, y entonces siempre bajita. Esta planta va muy bien en sitios, como hemos dicho, donde otras no van, que es en los cuartos de baño. Es una gran planta para los cuartos de baño. Por la humedad que hay en el ambiente, ¿no?, del cuarto de baño. Bueno, si es que nos bañamos, ¿no? Vamos, digo yo que todo el mundo, bueno, todo el mundo, no vamos a decir todo el mundo, pero que aquí los que estamos por lo menos, vale, bueno, el agua la visitamos. Que esa humedad del cuarto de baño es muy buena para ella, ¿no? Entonces, pues, ese ambiente que se crea ahí es para ella ideal. Y no solo ideal, sino que ese vapor de agua, ese vapor de la ducha es lo que a ella le encanta, porque la señorita es un poquito delicada en ese concepto. Ella quiere el agua, pero la quiere a temperatura ambiente. Nunca el agua del grifo directa, nunca el agua cogida de un sitio donde no esté a temperatura ambiente. Si el agua, por casualidad, tuviéramos que cogerla del grifo, es preferible dejarla en un recipiente y dejarla, si podemos, 12 horas, porque no le gusta la cal, es un enemigo total de ella. Le gusta que el agua sea limpia, que sea, si puede ser de lluvia, ideal. O del aire acondicionado, de cualquier aparato de refrigeración, del aire acondicionado, extraordinaria. Y si no tenemos la posibilidad, pues bueno, la dejamos en un recipiente, le echamos una gotita de vinagre, hacemos que precipite la cal hacia abajo y que coja la temperatura ambiente. O la templamos un pelín. Templamos un pelín el agua para echársela por la hoja. Yo quiero recordarle a todo el mundo que pueden participar a través del 957 94 0111, que nos lo hemos dicho, y que ese teléfono está abierto a disposición de todos los que nos estáis viendo, seáis de Córdoba, de Málaga, de Valencia, de Madrid, de Sevilla, desde donde nos estáis viendo, podéis llamar y hacer vuestra consulta. Y si queréis enviarnos alguna fotografía, pues también podéis hacerlo a la cuenta de correo cordobatv@ptvtelecom.com, que ahora que están empezando a florecer los almendros, los albaricoques y todo eso, estoy seguro que hay un montón de huertas que los tienen y los tienen que tener preciosos, ¿verdad? Precioso. Ahora sale al campo y hay unos paisajes extraordinarios. De todas formas, también, si alguna sugerencia nos quieren hacer, también sería aceptada, por supuesto, igual que una crítica, ¿eh? Igual, lo mismo, nosotros nos lo tomamos todo para aprender y hacerlo mejor, nada más. Eso es lo bueno, ideal. Continuamos hablando de la fitonia. Le decimos que le gusta mucho el cuarto de baño, por la humedad que hay, lugar donde otras plantas sería imposible que vivieran, sin embargo a ella esa humedad que se genera en el cuarto de baño con el vapor de la ducha y demás, les viene muy bien. Efectivamente. Igual también en otros sitios donde hay una cierta penumbra, que no hay esa cantidad de luz. Por ejemplo, en un pasillo interior o... En un pasillo, no sé, en una sala, en cualquier sitio así donde normalmente se echa la cortina y se baja la persiana y tal, y se queda un poquito. Ese es un sitio ideal para esta planta.
No quiere decir que viva en oscuridad, ¿eh? No, tampoco es eso. Luego, es una planta que quizás alguien se haya preguntado por qué tenemos esta pecera aquí. Bueno, pues es una planta extraordinaria para hacer composiciones en terrarium, en botella, en pecera, en cualquier recipiente de cristal que, bueno, que tuvo su boom hace ya bastantes años y que empieza otra vez a resurgir y a volver a verse los jardines en miniatura dentro de una botella o dentro de una garrafa. Lo que sí que hay que ver muy bien con quién la ponemos al lado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre que pongamos plantas dentro de un recipiente de cristal, donde la humedad va a ser constante, porque ella, el agua que tú le eches, la evaporan, se pega en el cristal y vuelve a bajar, y siempre es casi la misma. Entonces, hay que acompañarla de plantas que sean muy similares, que tengan casi los mismos requerimientos, ¿no? Que por ejemplo en este caso has traído una pequeña muestra. En este caso, efectivamente, hemos traído unos ficus repen, el blanco que es un ficus pumila, el verde que es el ficus repen, y hemos traído un Spathiphyllum que lo hemos sacado de una macetita que tenemos ahí. Me gusta a mí esa planta. Son plantas que pueden vivir en tierra, pero que casi igualmente pueden vivir en agua. En agua pueden vivir perfectamente. Esa es la raíz del Spathiphyllum. Ya lo hemos comentado más de una vez. Si tenéis una pecera y tenéis peces, que esta planta es muy buena, la podéis poner en el agua con los peces y el pez te lo agradecerá. Te lo agradecerá muchísimo que tengas plantas naturales. ¿Y has traído también? Y hemos traído pues una pequeña chamadorea, que es una planta extraordinaria también para acompañarlas dentro de un terrario. Puede ser así blanco transparente o puede ser en la antigua garrafa, aquella verdosa de cristal, son preciosas, y para hacer composiciones son extraordinarias. Entonces, pues bueno, vamos a ir montando si quieres, mientras vamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de la fitonia que requiere, que no quiere el sol directo, no quiere una claridad, abundante, porque se quemarían sus hojas, pero además requiere, eso sí, una temperatura media, ¿no? Sí, requiere una temperatura que quizás normalmente hay dentro de una vivienda, que son entre los 13 y 25 grados, vamos, menor de 13 grados sería un problema, ¿no? Entonces podremos decir a partir de 15 grados, 15-25 grados es la temperatura ideal para ella, para que ella esté correctamente bien. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta es que a más temperatura, más agua, tanto en la raíz como en la hoja. A menos temperatura, menos agua. Eso es. No tolera el abrillantador, por supuesto, en la hoja. De todas formas, no es una planta que requiere abrillantador, porque al tener tanto nervio, al tener tanto dibujo, su hoja parece que no quedaría fino, ¿no? A mí no... Sí, y bueno, aparte de que como tiene ese vello en la hoja, un abrillantador lo que haría sería abrazarlo, ¿no? Entonces, el abrillantador ni verlo, ni ningún otro tipo de brillo que se le pudiera echar. Simplemente agua en la hoja y si hubiera polvo alguna vez y con el agua solo no se le fuera, pues con un pequeño pincel, una pequeña brochita, se le va dando y se elimina para que vuelva otra vez a brillar. A la hora de colocar la fitonia, por ejemplo, en un terrario o donde queramos, ¿qué tipo de sustrato requiere? Mira, el sustrato es un sustrato muy especial. Si te parece bien, me voy poniendo y vamos a ir haciendo, es decir, que es también delicada para el sustrato. Ella quiere un sustrato a base de turba y un poquito de perlita, que es lo que le vamos a echar aquí precisamente. Pero requiere sobre todo turba porque la raíz de la fitonia es muy endeble, muy endeble. Es finita. Sí, y necesita un sustrato que ella pueda
andar perfectamente. Y además necesita un sustrato con perlita o con arena, como este, para que drene perfectamente, porque el agua en exceso es mortal también para ella. Por eso muchas veces es muy bueno ponerla como está esta otra, en un recipiente con grava, con chino o grava, o como le queremos llamar, abajo, y con agua, pero que siempre tengamos la idea de que la maceta nunca puede tocar el agua. Nosotros podemos echar agua hasta una altura que creamos conveniente, pero no llegue a rozar, que no esté en contacto con la maceta nunca. Es en un recipiente, bueno, hemos puesto un recipiente estrecho, pero puede estar en un recipiente ancho. El chino es muy decorativo, es muy bonito y quedaría muy bien también, quedaría bastante bien. Y eso le hace que se cree ese microclima que es el ideal para que ella pueda vivir. Bueno, sustrato a base de turba y perlita, por ejemplo, y si no hay perlita, pues arena, ¿no? Arena lavada, siempre que hablamos de arena, hablamos de arena lavada, arena limpia. Nunca se puede utilizar en las plantas tipos de arenas como la lima, para evitar infecciones, porque hongos y demás. la lima no drena, no airea, no oxigena, podríamos decir. Cuando hablamos de que una planta drena más o menos, estamos hablando de que el drenaje es para que la planta oxigene, para que la planta pueda vivir mejor, ¿no? Entonces hay que pensar siempre que lo que queremos, lo que pretendemos es eso. Bien. ¿Qué vamos a ir poniendo? Pues vamos a ir poniendo un poquito de Ficus pumila. Todas estas plantas que vamos a colocar requieren, por ejemplo, el mismo riego. El mismo riego que la otra, que la Fitonia. Necesitan... En esta temporada, por ejemplo, que estamos a punto de arrancar, estamos dando el último coletazo al invierno, llega la primavera, la frecuencia del riego. El riego ahora sería ideal pues hacerlo una o dos veces en semana. Lo que sí, el pulverizar, ¿no? Sí, eso es casi a diario, pero el riego con una o dos veces en semana yo creo que es suficiente. Sobra. Siempre cogemos una planta pequeñita cuando vamos a hacer un terrario, o sea que... Es decir, no cogemos la planta entera por pequeñita que sea. Se nos llenaría el terrario de planta, ¿no? Entonces hacemos un pequeño hoyo y lo vamos colocando, casi siempre un poquito en pendiente, y bueno... Ahí queda. ¿Requieren abono? Bueno, es una planta que sí requiere un poquito de abono, pero tampoco requiere demasiado abono, no es una planta muy exigente. Mira, yo diría que se ponga un poco de abono cada 15 días. ¿Líquido? Pero, sí, en líquido, pero a la mitad de la dosis que normalmente se le pone a cualquier otra planta. Y solamente en el periodo de crecimiento, o sea que solamente lo haríamos esto primavera, verano. El resto del año no vamos a poner nada. Bueno, vamos a ponerle otro trocito que separamos con las manos, muy fácil para que la raíz no rompa, es fundamental que la raíz no se rompa, que todas se queden en su sitio y nosotros saquemos un trocito con raíz suficiente para colocar. Vamos con una pequeña palita, hacemos un pequeño hoyito. Qué invento lo de las miniaturas estas del productor de... Sí. Ah, bueno, son un inventazo. Son muy útiles, son muy útiles y sobre todo para estas cosas. Igual, por ejemplo, si lo que vamos a hacer es plantar una botella, podríamos decir, que no nos coge la mano, no podemos introducir la mano, lo que hacemos es con unas pinzas largas, que se pueden hacer fácilmente con dos palitos, como si fuéramos a comer en un chino, y con dos... A quien le salga lo de... Pues con unas pinzas introducimos la planta. Y en la tierra se echa pues con un cartuchito, un canuto de papel, lo ponemos y echamos la tierra para que
entre perfectamente. Bueno, llevamos 2 plantitas. Llevamos 2 plantitas, vamos a coger también otra plantita de chamaedorea. Decimos entonces que el riego cada 15 días en el agua a la mitad de la dosis. A la mitad de la dosis el abono, sí. Y luego en invierno regaremos bastante menos, regaremos pues casi, podríamos decir, bueno, ahora es que un periodo un poco chungo. Ahora dijimos que febrero era el mes loco. Ya hemos entrado en marzo, pero coleando un poquito de febrero. Todavía tenemos febrero enganchado. Entonces, ahora tenemos que casi hablar de que prácticamente es casi invierno. Sí. Entonces, bueno, de hecho, en los años que ha nevado ha sido en el mes de febrero donde han caído las mayores cuando hay nevadas. un contraste fuerte de temperaturas, claro, es lógico. Entonces, pues pensar que ahora sí regamos 2 veces, pero que dentro de nada la temperatura va a subir bastante y entonces vamos a regar día sí, día no. Día sí, día no, exacto. Siempre que hay que procurar que el sustrato esté húmedo. Nada de encharcado. Nada, pero húmedo, siempre húmedo. La tierra siempre debe de estar húmeda, que nunca se quede seca. Vamos a ponerla, bueno, vas a poner. Vamos a plantar una palmera. Que no digan que no hemos plantado una palmera nunca. Bien. Bueno, seguimos hablando de nuestra amiga Fitonia, y ya que hemos hablado del sustrato, del tipo de tierra, el riego, pues podemos decir que el abonado es cada 15 días, que en invierno no necesita abono ninguno, porque están en periodo de descanso y no necesitan ningún abono. Ahora vamos a sacar un trocito. Vamos a sacar un trocito porque esta planta es muy peculiar y cuando está en macetas como esta, por ejemplo, que son muy bajitas y sobre todo si son anchas, ella sola echa raíces aéreas y se clavan en el sustrato. Con lo cual es muy fácil de reproducir. Mira, vamos a ver el sistema que tiene radicular. Es un sistema muy fino como estamos viendo. Y eso que tiene un tallo gordito, que no es... Eso es. Y mira, si sacamos este tallo, vamos a ver que él ya ha echado raíz perfectamente. Y exacto, vamos a sacarlo, vamos a tirar hacia arriba de él, con cuidadito que no se parta. Ay, qué miedo, esto parece una... Ahí lo tenemos. Y saca su propia raíz, fíjate, es que es fácil de cultivar. Entonces, pues esto es lo que vamos a plantar en el terrario. Volvemos la planta a su sitio. Fíjate, qué curioso. ¿Has visto? Madre mía. La mar es fácil, ¿no? Bien, pues vamos a coger simplemente estos 2 tallitos. Fíjate, si quisiéramos dividirlo, se podría perfectamente. Para plantar simplemente tendríamos que dar un corte y tendríamos raíces en los dos nuditos. Incluso en este que ha dejado atrás trae su raíz. Su raíz, con lo cual mira si tenemos plantas ya. Es muy fácil de cultivar, la verdad que sí. Por lo tanto es fácil de reproducir. Es muy fácil de reproducir, no tiene ningún problema. Y sobre todo, ahora se va a quedar quizás un poquito hacia arriba. Pues sencillamente porque estaba hacia arriba inclinada, también, ¿no? Eso es. Pero ella, en cuanto lleve unos días, tenderá a echarse hacia la tierra, a cubrir la tierra y rellenará esos huecos que van a quedar. Bien, ahora vamos a ponerle un espatifilium que le va a dar el toque de color, le va a dar esa hoja más ancha, más elástica y esa florecita que le da siempre alegría. Las flores, las plantas con flores siempre dan ese toque de alegría donde las coloques. Fran, Juan, la Fitonia para reproducirla, la mejor fórmula es esta. La Fitonia, aparte de que, bueno, la Fitonia florece, como podemos ver, hemos traído una con flores, hecha unas espiguitas de flor que bueno, son
son muy bonitas. Voy a poner un poco más de sustrato hacia la parte de atrás para que se quede mejor el Spathiphyllum. Ahí tenemos la Fittonia, la flor de la Fittonia. Es una flor en forma de espiga, no es nada del otro mundo, ¿no? No es que sea muy atractiva. Muy bonita, pero bueno, porque la belleza la tiene en la hoja. Exacto. Es lo que suele ocurrir a las plantas que tienen la hoja grande o bonita. Normalmente la flor no suele ser tan vistosa. Exacto, porque si ella enamora con la hoja, ¿para qué necesita echar flor, no? O sea, no necesita eso. Entonces, lo ideal es eliminar esas espiguitas cuando sale. Porque están comiendo. Exacto, envejece mucho a la planta. Esos tallos que están dando la flor los envejece enseguida, los envejece mucho. Así que si nos gusta la flor, pues oye, ideal, porque se tira bastante tiempo en flor, ¿eh? Ah, sí. Va echando esas florecitas, esas espigas, y de ahí van saliendo esas campanitas, podríamos decir, que van saliendo continuamente. La espiga va creciendo y va echando esas poquitas de flor. Y bueno, pues dura bastante tiempo. Pero claro, consume la planta porque absorbe una cantidad de savia bastante grande. Bien, mira. ¿Ya la has preparado? Qué simple, qué simple. Qué bonito. Y la verdad es que decora muchísimo. Sí. Un terrario decora, no sé si ahí quedará bien, decora mucho. Bueno, pues que pensemos que es una planta ideal para terrarium, ideal. Ahí solamente hay que pulverizar un pelín con agua y el agua ya hace su ciclo, o sea, el agua se va evaporando, va subiendo, va cayendo, y simplemente pulverizar de vez en cuando. No hay que regar mucho o casi nada. Nunca echar agua con una regadera o con un vaso o con cualquier cosa. En un recipiente de cristal siempre se echa con un pulverizador. Se echa en la hoja. ¿No? Eso es, porque el agua tiene que ser consumida. Ahí no hay drenaje que valga, entonces claro, tiene que ser consumida. Entonces tú aportas a la hoja y ellas pues van echando, van goteando, según van luego evaporando, la van cogiendo y van gastando luego poquito a poco. Es bueno, si no todos los días, casi todos los días, échale un pelín darle de la agua. duchita diaria. Sí, pero muy poquito para tenerla. Y es un jardín, podemos tener un jardín dentro de casa muy bonito. Y hay muchas cosas que tenemos en desuso, que las tenemos olvidadas, que las podemos aprovechar. Recipientes, peceras de cuando el niño se encaprichó de un pez y luego... Y el pez duró 2 días en casa. Se fue. Lo de las tortugas, la pecera grande que se encaprichó el padre, en fin, etcétera. Todas esas cosas. Esas cosas pueden valer porque se puede hacer un jardín dentro de ella. Un jardín pequeño de interior dentro de ella y consiguiendo siempre cuando vayamos a hacerla, cuando compremos la planta, eso sí que preguntemos qué tipo de planta podemos meter dentro de un terrario y en una tienda que sea especializada nos dirán, pues mira, esta y esta podéis ponerla. O si nos gusta otro tipo, pues bueno, cuando lleguemos nos dirán pues sí o pues no. Según puede ser compatible o no puede ser compatible. Pero que pensemos que siempre, si lo hacemos de cactus, tendría que ser de cactus, y si lo hacemos de plantas, tienen que ser casi todas que requieran el mismo tipo. Juan, para la reproducción. Para la reproducción es, yo diría que lo más fácil son 2 tipos, porque semillas no suele echar casi nunca. La semilla y además tardará bastante, suele ser estéril, necesita un grado de humedad altísimo y es bastante lenta. Entonces su forma de reproducirla es más, como se hace normalmente, lo hacemos industrialmente, es por división de mata, que se hace ya mismo, que se hace ahora en primavera, cuando empieza a calentar un poquito el ambiente, por división. O sea, lo mismo que hemos hecho ahora mismo, para coger el tallito para el cogemos, nunca se utiliza un cuchillo, porque la raíz es muy endeble y con las manos podemos coger siempre
las plantas, cuando vayamos a dividirlas, siempre que vayamos a dividirlas, las partimos de abajo hacia arriba. Para no dañar siempre las raíces. hacia arriba. Nunca coger un cuchillo y cortar de aquí, de la parte de arriba hacia abajo, porque partimos todas las raíces, ni con un cuchillo, porque es muy endeblita, hacia arriba, porque también partimos una cantidad de raíces muy, muy grande. Entonces, división de planta, pues cogemos, tiramos, y sale sola. Dividimos y ponemos mitad y mitad en macetas diferentes. Macetas, como hemos comentado antes, bajita y ancha. Porque ella lo que es una planta rastrera o colgante. La podemos poner para que cuelgue perfectamente. Entonces lo que va a hacer es cubrir su tierra y dejarse caer. Y la otra forma es por esqueje. Por esqueje. Nosotros podemos coger todos los tallos laterales, esqueje de 4, 5, 6 centímetros, que puede estar con raíz o puede salir sin raíz, no tiene por qué. Y en cada macetita donde vayamos a plantar, debemos de plantar más de un esqueje, debemos de plantar varios para que se tupa enseguida. Entonces, cortamos un esquejito de punta, eliminamos todas las hojitas como cualquier otro. Exacto. Hoy nos hemos dejado las tijeritas pequeñitas, la grande. Efectivamente. Pero bueno, siempre que tengamos una tijera muy afilada y que corte limpia, muy bien, nos será bastante útil. Dejamos 3, 4 hojas arriba. No tenemos incluso que despuntarlas. ¿Por qué? Pues porque la evaporación, como vamos a tener una saturación bastante grande de humedad, nosotros necesitamos que evapore mucha agua, que pueda ella circular. Untamos en hormonas de tallo herbáceo, normalmente... Allá adelante están. Exacto, normalmente las hormonas suelen tener diferentes colores, en el tapón los botes, y bueno, normalmente suele ser el verde para herbáceo, el amarillo para semileñoso y el rojo para leñoso, pero no tiene por qué, ¿no? Untamos en hormonas y ponemos en un sustrato exactamente igual, turba con perlita o con arena lavada. Eso es, un sustrato que sea muy rico. Les encanta la materia orgánica a esta planta, aunque parece así, pero a la señorita le gusta comer bien. Le gusta tener bastante materia orgánica donde ella pueda recoger esos nutrientes que no le vas a dar en el abono nunca. Y entonces, pues, bueno, ponemos en un esqueje, en una maceta, pues vamos a suponer de 14 centímetros, pues ponemos 8 o 10 esquejes. Le ponemos damos un riego y la cubrimos con un plástico. Y siempre estamos hablando que todas estas operaciones las hacemos en interior. Nada de ponerla al sol ni nada de eso, porque nunca, quemaríamos la planta. Nunca al sol. Si tenemos la suerte de tener un pequeño invernadero, pues dentro de ese pequeño invernadero. Si no, pues dentro de casa, pero cerca de una ventana donde reciba luz y calor, y recubiertas con un plástico. Echan raíces enseguida. Solamente se da el primer riego, después no hay que volver a regar. A los 15, 20 días posiblemente ya esté totalmente enraizado y le vamos abriendo el plástico hasta que se airee y vaya saliendo perfectamente. Y bueno, esa es la segunda forma de que podamos tener plantas sacadas de esqueje y que podamos presumir nosotros. ¿Dura mucho de hacerla. la fitonia? Sí, es bastante porque también longeva. Es lenta en su crecimiento, ¿no? Sí, es lenta, no es una planta muy rápida, pero dura bastante tiempo. Vamos, podemos tener planta para bastante tiempo. Simplemente, pues bueno, cada 3 años, por ejemplo, le damos una poda de rejuvenecimiento, que se llama, que es recortarla para que se renueve.
¿Esa es la única poda que se le realiza? Esa es la única poda. Exceptuando alguna hoja que a lo mejor se nos haya secado, esté arrugadilla, más feilla, Sí, ¿no? sí, cualquier cosilla o cualquier... Porque es muy sensible, si por ejemplo le da frío, enseguida deja de crecer o se pone la hoja un poco abarquillada o empieza a amarillear la hoja del centro, enseguida la cambiamos de sitio, limpiamos esa hojita, porque al necesitar mucha humedad también es sensible a los hongos, hay que tener mucho cuidado con eso. Y la poda es simplemente esa, podamos esos tallos que se quedan feos o que se envejecen y le quitamos, lo que es quitar las espigas de flor. Tanto esa cuando hemos dicho que lo antes posible, si no nos gusta la planta, la flor en sí en general, lo mejor es eliminarla para evitar esa evaporación o ese consumo de savia innecesario que la flor se lleva y que al fin y al cabo esta planta no es una planta de flores, para disfrutar de su hoja. Sí, sí, sí. No necesita otro tipo de poda, simplemente pues eliminar lo que en realidad le sobra, podríamos decir, ¿no? Sí. O sea que tampoco es igual que, no sé, va y te pela, pues bueno, es que te está sobrando un poco de pelo y te lo elimina y ya está, tampoco tiene más historia. Hemos hablado de los problemas que tiene porque al querer mucha humedad, pues pueden surgir esos hongos, ¿no? ¿Qué otros problemas puede tener la fitonia? No tiene demasiados enemigos, porque al tener una humedad constante no suele tener demasiados enemigos, pero ahora cuando empiezan las primeras calores siempre el pulgón suele atacar, sobre todo a plantas que son tiernas, entonces suele atacar un poco. Bueno, pues enseguida echamos un poco de insecticida, 1 o 2 veces las que haga falta, eliminamos ese problema. Luego suele atacarle la araña roja, podríamos decir algunas veces, pero si ataca la araña roja es porque tenemos el ambiente demasiado seco. Entonces lo que tenemos es que pulverizar inmediatamente la hoja varias veces y aplicamos un acaricida para eliminar lo que quede. Pero vamos, normalmente cuanto que pulverizamos la hoja eliminamos la araña roja y no tiene mucha otra historia. Y los hongos sí hay que estar... Por el tema de la humedad. Exacto, sí hay que estar al loro con ellos. ¿Se detectan fácil cuando hay un problema de hongo? Bueno, sí, claro, se detecta sobre todo porque empiezan a amarillar hojas, se caen tallos y le sale como moho, se ponen negros algunos tallos, sobre todo en el cuello, de donde nacen. Sobre todo la hoja empiezan a amarillar, empiezan a no crecer, a desprender hojas, a tirar hojas, ¿no? Entonces inmediatamente pues bueno, ponemos un poco de fungicida, que puede ser un fungicida total, para quitar ese problemilla. Los ataques normalmente, si son fuertes, atacan al cuello, y pues son radicales, o sea, si tiene un ataque... Acaban con la Exacto, planta. Si tiene un ataque fuerte y ataca el cuello, es porque hay un exceso de humedad por lo general y claro, muere rápidamente. No hay manera de poder... No le puedes hacer un boca a boca ni nada. No, hombre, pero hay veces que hemos visto que hay plantas que, bueno, le suprimes totalmente el riego, todo y tal, y tienen esa capacidad de poder salir adelante. Sin embargo, la fitonia le cuesta más. Le va a costar mucho, porque lo primero que pierde es la raíz. Entonces, sin la raíz no le vas a poder aportar nada. Simplemente puedes darle humedad en las hojas que le queden y bueno, y suprimir toda el agua, ¿no? Bueno, siempre quedará un trocito, se elimina el resto y ese trocito se aísla, se quita y se pone en una maceta aparte. Nueva, limpia, para empezar de nuevo. Como es una planta que no es excesivamente cara, pues podemos volver a comprar otra y no tenemos más problemas. Y hay diferentes posibilidades de tenerla, o bien así en estas macetitas, o bien utilizar también algunos de sus tallitos para hacer un terrario. Podemos tenerla en el cuarto de baño de decoración, en el interior, en lugares donde pues antes no existía ni que había posibilidad de tener una planta, y resulta que tenemos aquí una planta que permite criarse y estar bien, y además en el ambiente que le gusta, en esos lugares tan escondidos. Sí,
Y además es que nosotros podemos tener una planta, si nos gusta realmente, en cualquier sitio. O sea, siempre va a haber una planta para ese sitio. Da igual que esté en el cuarto de baño, que esté, no sé, en la habitación o en el dormitorio. Puede haber una planta, no va a ser complicado. Y bueno, pues simplemente decir que la podemos tener en cualquier sitio que nos guste, que son plantas para colgar, que son plantas para estar encima de un mueble, o que la podemos tener pues simplemente así, como decimos, en un cuarto de baño, en una... Nunca fuera, no es una planta de exterior, ni en los climas más benignos podría estar en exterior, tendría que estar en un sitio donde la temperatura nunca bajase de 15 grados. Por lo tanto, no es una planta que podamos tener en el exterior. Es una planta de interior, una planta extraordinaria, muy bonita, y que simplemente tenemos que mantener el sustrato húmedo. Nada más. No tenemos que hacer nada más. Esa duchita diaria que le gusta a la fitonia y que, bueno, que no se nos puede pasar. Efectivamente. Me ha encantado lo del terrario. Pero fíjate que Mucho, fácil, mucho. ¿no? Muy sencillito, una variedad, gran variedad de plantas. Y queda elegante, queda bonito, con un toque, oye, y eso de tener un jardincito, pues... Si quieres lo puedes decorar con unas piedrecitas lo que estaba de pensando, colores. digo, ahora que hay piedrecitas de estas de colores, Sí, hay muñequitos de barro, ponerle por ahí un gusanito de barro. Efectivamente, lo puedes decorar con algo así, pero nunca en excesivo, porque en realidad la base fundamental son las plantas, entonces... ponle a lo mejor un caracol, ahora que una llega piedrecita. Un caracol. Ahora que llega el tiempo, pero de mentira. No, cuando vayas te lo comes, le pones el caracol ahí sin bicho. Ahora que abren ya la época de los caracoles, pues le colocamos un caracol ahí. Sí. Y bueno, incluso cubriendo la tierra puedes poner algo, pero ya digo, no en excesivo, no poner una cosa en excesivo porque mataría porque perdería la belleza el de la encanto planta. de la planta, exactamente. Yo creo que sí. Y bueno, pues nada, ahí está, y para el que quiera, pues puede hacerlo, que es muy fácil de hacerlo. Muy sencillito. Y además sale muy barato, Bueno. Eso, hacerlo es nada. Y además reutilizamos esos trastos que tenemos en casa, que no sabemos lo que hacer con ellos, es una buena manera de reutilizar. Aquí, en tiempos de crisis, oye, hay que ahorrar. Brico, mucho brico. Todo de casa. Aquí a reutilizar las cosas, que se lleva mucho y... Hay muchísimas cosas que se pueden utilizar y prepararos para utilizar también otros tipos. Ya no se utiliza quizás mucho las latas de tomate o los historias inventos eso. Las latas del chope. Pero eso hay que hacerlo, Las latas de chope que tenía mi abuela, esa de kilo, hoy a mí es que eso es algo, pero fíjate que todo tenía, porque ya lo hablamos alguna vez, todo tiene su historia y es que el hierro de esas latas le daba un alimento y por eso las plantas se criaban tanto en esos patios antiguos. Oye, pues es verdad que las abuelas utilizaban las latas de lo que había, pues de chope, de no sé qué, y las llenaban hasta arriba con las cintas, con todas las plantas, y es verdad, y yo lo recuerdo eso en el patio, ver allí las latas y las colgadas, pues de macetero. Ya está. Claro. Pues ahora hay recipientes también que posiblemente no sabemos qué hacer con ellos, habrá que tirarlo, pero no entran en el contenedor. Pues hay recipientes que bueno, no los tiréis porque podemos hacernos nuestro huerto en particular, y podemos utilizar esos recipientes, sobre todo esos recipientes que son un poquito altos. Son muy buenos, y ya mismito empezaremos a hablar del huerto urbano, y el huerto urbano nos vamos a referir al huerto que podemos hacer, porque vamos a dar matracas siempre con lo mismo, dentro de nuestra vivienda, en nuestra terraza o en nuestro balcón, poder cultivar esa aromática o ese pimiento o ese tomate que bueno, que nos va a orgullecer a nosotros de tenerlo. No que no enorgullezca, es que luego te sabe mejor. Es que, claro, por supuestísimo que sí. Que luego te sabe mejor. Juan, sorprendida esta semana de nuevo, la fitonia, una planta, una gran desconocida quizás, se ve, pero nunca nos hemos parado a analizar verdaderamente las propiedades de esta planta y lo que podemos conseguir de ella, ¿no? Hemos visto hoy cómo incluirla dentro de un terrario, cómo ocupar
espacios que hasta ahora, pues bueno, uno pensaba que solamente había que poner plantas de plástico ahí a coger polvo, como en alguna casa. Sí, sí, sí. Pues no, ya no en lugar de plantas de plástico para el cuarto de baño, podemos tener una fitonia y se va a criar estupendamente porque le encanta el sitio. Y bueno, y hemos aprendido un poquito más sobre el mundo de las plantas. Yo, como siempre, darte las gracias y recordarle a todo el mundo que pueden consultar la web de Surplan, www.surplan.es, o bien visitar bueno, pues el inmenso vivero en Autovía de Madrid-Cádiz, kilómetro 378, un poquito antes de llegar a Villafranca, a mano derecha está este vivero, con un gran número de profesionales donde van a saber en cada momento resolver las dudas que tengan o las consultas que quieran hacer, o simplemente si ustedes bueno, pues quieren empezar con esta afición de las plantas o de los bonsái o de lo que sea. Oye, pues siempre necesita uno unos primeros pasos, ¿no? Dar unos primeros pasos de mano de profesionales, y eso pues en Surplan es lo que hay, profesionales y plantas y productos de calidad. Juan, nos vemos la semana que viene. Viene por ahí el Día del Padre, se regalan también plantas para el Día del Padre. Por supuesto que se regalan para plantas. los hombres mucho lo de los bonsái, ¿verdad? Yo creo que tenemos la mentalidad un poco de que a los hombres no nos gustan las plantas. Y yo te puedo decir y te puedo demostrar que el 80 y tantos % de clientes que entran en una tienda son hombres de plantas. Sí, Pues nada. el hombre compra más plantas, regala más plantas y en realidad le gustan muchísimo las plantas. Cuando un hombre piensa en un regalo y no lo tiene muy definido, piensa siempre en una planta. O en un ramo de flores, dependiendo del tipo de regalo. Pero el Día del Padre se regala mucha planta, entre ellos se regala mucho bonsái, porque parece ser que el bonsái es un poco más, no sé, se le da, que parece más masculino. No, un bonsái es una planta, es un árbol, ¿no? Pero se regala muchísima planta. Bueno, pues, el Día del Padre. Hablaremos de eso, sí, porque lo tenemos ya a la vuelta de la esquina también, con que de todo eso en la próxima semana. Juan, muchísimas gracias, una semana vosotros. más. Ya saben que si quieren hacernos alguna consulta o enviarnos alguna foto, pueden hacerlo también a la cuenta de correo cordobatv@ptvtelecom.com, o bien la semana que viene entrar en directo en esta misma sección el próximo jueves en el 957 940111. En la web de Surplan también podrán encontrar el tiempo que nos va a hacer este fin de semana, o las ofertas, hacer consultas, productos que nos recomiendan, un poquito de todo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Una breve pausa y volvemos con música a la vuelta.